Muchas gracias. Buenas noches, estimados amigos. No sé si este foro pudiera llamarse simplemente Cuba de Venezuela o Cuba de América Latina, pero en el caso concreto que vamos a examinar es el de Venezuela, porque desgraciadamente nuestros países han ido cayendo uno tras otro en manos de la extrema izquierda, y la extrema izquierda ha llegado por la vía democrática y no por la vía del golpe de fuerza. Venezuela es un país que fue el primero en América Latina que se independizó. La primera constitución escrita de la historia es la Constitución de Venezuela de 1811, y sin embargo no consolidó su independencia hasta 1830. Una vida política muy accidentada, una historia política muy accidentada, y solamente a partir de 1958 es que, a pesar de que todas nuestras constituciones establecían la democracia representativa en una forma o en otra, eso era letra muerta. Y siempre había pues un caudillo que prevalecía, y un caudillo dominante o que se eternizaba en el poder. A partir del año 58, cuando se derrocó la anterior dictadura a la presente, pues entró un periodo diferente de 40 años de paz y de alternabilidad republicana, de progreso como nunca antes de la historia. Eso se había interrumpido por cuando apareció uno de tantos estos profetas malignos que ganó unas elecciones. No se entiende bien por qué, pero hay que entenderlos, hay que buscarlos, porque la gente, sabiendo que era un golpista, sin embargo votó por él. La llegada de Chávez al poder fue incuestionablemente democrática, y ahí se acabó la democracia. Ahora Venezuela es uno de los países más atrasados del continente, con mayor represión, con mayor pobreza, con mayor emigración. Venezuela tiene 7 millones de venezolanos en el exterior, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en primaria, el país tenía 3,5 millones de habitantes. Ahorita hay el doble de la población total que tenía Venezuela en mi infancia en el exterior. ¿Cómo vamos a salir de esto? Esto es una pregunta bien difícil. Pero yo creo que además esa pregunta se le puede extender a todos los países de América. Petro en Colombia llegó por elecciones, Boric llegó por elecciones, Arce llegó por elecciones, Fernández en Argentina llegó por elecciones, Lula, siendo un delincuente procesado y condenado, llegó por elecciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué está ocurriendo eso en América Latina? ¿Por qué la gente votó por Chávez? ¿Por qué votaron por todos estos delincuentes y estos hombres que se sabe que vienen a implantar un sistema de represión y de totalitarismo? Bueno, yo me atrevo pues yo no quiero hacer vaticinios sobre Venezuela. Yo recuerdo que una vez yo conversaba con el expresidente Ramón Velázquez y le dije: doctor Velázquez, ¿qué cree usted que va a pasar acá? Y él me dijo: mire, yo le podría dar una respuesta si usted me hace esta pregunta sobre Colombia, porque Colombia es un país de instituciones, pero Venezuela es un país de acontecimientos. Y es así, en Venezuela ocurren las cosas de la noche a la mañana, cuando menos se le espera. No es predecible cuándo vamos a salir de esto. No es predecible porque nuestra oposición reconocida, yo creo que no está dando la talla. No da la talla. Y el gobierno o el régimen opresor no tiene barrera y es capaz de cualquier cosa. Las Fuerzas Armadas aparentemente están participando en la situación y son corresponsables de lo que está pasando. Y este régimen lo estableció justamente un militar. Difícil hacer un vaticinio. ¿Cuba y Venezuela? Es una pregunta bien difícil de contestar. Yo diría que imposible de contestar. Hay que esperar a ver los acontecimientos, cómo se van desenvolviendo. Lo que no se puede hacer ni se debe hacer es simplemente rendirse ante las circunstancias, ante la realidad, y no seguir trabajando con las armas que se tengan a mano y teniendo siempre como norte que hay que salir de esto por el bien del país, por el bien de sus habitantes y por el bien del continente. Y es una cosa que yo quería dejar aquí en el aire, son 5 minutos nada más, pero quería sugerir, con todo respeto, en este ambiente en que estamos, en este grupo de gente que tiene experiencia y que piensa,
sino deberíamos tratar de estudiar un poco cómo hacer para evitar que los enemigos de la democracia utilicen las armas de la democracia para extinguirla y liquidarla. ¿Qué se puede hacer? No para curar el mal, sino para prevenirlo. ¿Cómo podemos vacunarnos de esto? Si a Hugo Chávez no se le hubiera permitido participar en las elecciones presidenciales, no estaríamos como estamos. Y si en cada país de América no se le hubiera permitido participar en las elecciones al candidato que sabemos que venía justamente a implantar un sistema totalitario, no estuvieran las cosas como están. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para, en vez de curar el mal, prevenirlo? ¿Cómo nos vacunamos frente a eso? Y esa es una inquietud que yo les quiero dejar acá, porque aquí se puede establecer un grupo de pensamiento que, en fin, trate más o menos de comenzar a iluminar un camino con vistas al futuro para evitar que se reproduzca el pasado. No sé cómo va a terminar Venezuela, quisiera que saliera cuanto antes, es muy difícil de determinarlo, pero hay que pensar no solo en Venezuela, sino en el continente que está siendo objeto de los mismos males que han acaecido en Venezuela. Simplemente eso es lo que les quiero decir y dejar la inquietud de que tratemos de inventar algo que es necesario. Muchas gracias.